ustedes cómo hacer el formulario. Vamos a hacer entonces un Java Application. Vamos a sacar el main por defecto. Voy a llamar entonces solución MDI al proyecto. Finalizar. Ya. Y vamos a tener dos packages, ¿verdad? Para el frame principal, para el padre y para los frame hijos, los internal frames. Así que a ese le voy a llamar principal. Y vamos a hacer otro package también que va a contener los internal. Ya, se supone que en el principal íbamos a tener nuestro otro swing. ¿Dónde está? Ahí está. Swing JFrame. Siguiente. Y le voy a poner entonces my frame. ¿Listo? Tengo entonces mi frame principal. Y en los internal íbamos a tener ¿cuántos frames? 3, ¿verdad? Y eso era swing J internal frame. Siguiente. Este se iba a llamar, ¿cuáles eran los nombres? Ya, entonces ese se iba a llamar ventana 1, ¿verdad? Pero mejor le vamos a poner ventana izquierda. Ventana izquierda, finalizar. Vamos a tener otro internal también, pero este se va a llamar ventana derecha. Y vamos también a tener otro internal frame llamado agregar. ¿Sí? Supone que el agregar es donde voy a tener el campo de texto, donde voy a agregar a la ventana izquierda, ¿verdad? Así que voy a hacer el tiro de agregar. Selecciono el agregar. Y le digo, primero le voy a decir las propiedades del tiro. Aquí en las propiedades le voy a decir que se pueda cerrar, se pueda maximizar y minimizar. Seguido de eso voy a arrojar entonces el panel. Le voy a cambiar el nombre, por si acaso, mi panel. Y debía tener entonces un campo de texto. Y un botón. Básicamente voy a eliminar lo que tiene este campo de texto. Ahí. Y ahí se lo voy a poner a agregar. Voy a hacerlo más pequeño. Ya. Se supone que ese campo de texto siempre tienen que ustedes manejarlo con nombres lógicos, así que le voy a poner txt agregar y a ese le voy a llamar btn agregar. Listo, ya tengo entonces mi primer internal frame. Vamos con el izquierdo. Lo mismo, el izquierdo, arrojamos entonces el panel. Acuérdense siempre de ponerle my panel. Y ahora le decimos que va a tener un list, ¿verdad? Ese list. Acuérdense que este es el izquierdo. Y en el modelo, recuerden que deben borrar los ítems que vienen por defecto y solamente dejar el list. Y además íbamos a tener un botón, ¿verdad? Ya, y ese botón iba a tener una flecha hacia la derecha. Ya, le voy a decir que sea más grande esa flecha con el font tamaño 48, por ejemplo. Ahí. Se supone que esa flecha entonces la voy a pasar hacia la derecha. Ya, acuérdense siempre ponerle un nombre. A ese le voy a llamar LBX
izquierda, ¿verdad? Ya, ese le voy a llamar btn mover derecha. Siempre pongan nombres lógicos que después se acuerden. No le pongan botón 1, btn 2. No hagan eso nunca. Se puede igual, no hay ningún problema. Pero en algún momento se van a confundir con las variables, no se van a acordar, etcétera, etcétera. Ya, esto mismo me sirve, este mismo cuento me sirve para el otro frame, así que voy a copiarlo para no estar haciéndolo otra vez en la ventana derecha y lo voy a pegar. Lo único que este va a estar al revés, ¿verdad? Ahí. Pero ese obviamente va a ser para el otro lado. Ahí. Y este se va a llamar btn mover izquierda. Y este se va a llamar lbx derecha. Listo. Si se fijan, ya tenemos entonces listos nuestros internal frame que nos van a servir para realizar entonces las operaciones indicadas en el ejercicio de la clase pasada. Vamos a ir a MyFrame entonces. Aquí en MyFrame lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí. Voy a arrojar entonces el panel correspondiente. Y acá en el panel al tiro acuérdense cambiarlo. Panel. Y seguido de eso tengo que arrojar entonces el menú bar que nos va a servir para utilizar entonces MDI, ¿verdad? Y que nos vamos al Swing Menu, arrojamos el menú bar y este iba a tener ¿cuántas opciones? 2. Iba a tener archivo y edición, ¿verdad? Siempre cámbienle los nombres, a lo mejor no lo vamos a ocupar esas variables, pero por si acaso. Cambiamos el nombre, a ese le vamos a poner entonces menú, archivo, y a ese le voy a llamar menú, edición. Ya, seguido de eso, el archivo ¿cuántos menú ítem iba a tener? 2, ¿verdad? Así que vamos a arrojar entonces el menú ítem, vamos a arrojar entonces un menú ítem ahí. Y vamos a arrojar otro menú ítem entonces ahí abajo. Y el edición, ¿cuánto iba a tener? 2 también. 1 y 2. ¿Cuánto iba a tener el primer menú ítem? ¿Qué tenía que decir? Voy a poner abrir ventana izquierda. Abrir ventana derecha. Y esta edición iba a tener abrir ventana agregar y simple un sal. Ya, acuérdense siempre también de cambiar las variables de los menú ítems también. Así que nos vamos a ir al abrir ventana izquierda. Vamos a cambiar entonces eso, le vamos a poner ítem izquierda, ¿verdad? Siempre pónganle prefijos iguales a todas las variables. Cambiar variable. Ítem derecha. Este se llama ítem agregar y ese es ítem salir. Ya, súper simple. Si quiero entonces abrir la ventana, vamos a empezar con esta, con la ventana agregar. Se supone que esta es la primera ventana que debería agregar. Vamos a ir entonces al agregar, clic derecho,
Nos vamos a los eventos, y en el evento nos vamos a ir a Action Performance, que es el evento que sucede o que se lanza cuando yo le hago clic entonces a ese menú ítem. Y nos vamos a eventos, Action Performance, y acá tengo entonces la posibilidad de abrir mi ventana entonces interna. Acuérdense que tiene que estar declarado aquí como atributo la ventana. La vamos a declarar al tiro private. ¿Cómo se llama la ventana? Acuérdense cómo se llama la ventana. Agregar, ¿verdad? Ya. Le vamos a poner entonces agregar, ¿verdad? Y le vamos a dar un nombre. Le vamos a poner ventana agregar. Si se fijan, ya tengo entonces un atributo que me va a servir como instancia del ítem, o sea, perdón, como instancia del internal frame agregar. Vamos a declarar el tiro los otros porque se supone que aquí en el frame principal yo tengo que declararlos private, ¿cómo se llama ese? Ventana derecha y ventana izquierda. Vamos entonces con ventana izquierda, le voy a poner obviamente ventana izquierda. No son lo mismo, porque acuérdense que eso es con mayúscula porque es una clase y esto es en minúscula. Private ventana derecha, que sería entonces ventana derecha. Hasta ahí, ¿van todos bien? Bien. Sigamos entonces con la apertura entonces de esta ventana agregada. Ya, aquí teníamos que nosotros hacer una validación simple, ¿verdad? La validación solamente era con un if y con un else. Y tenía que preguntar por la instancia, ¿verdad? O sea, si la ventana agregar, ¿verdad?, era nula, entonces ¿qué tenía que hacer? Primero tenía que darle memoria. Es igual a new agregar, ¿verdad? Que ese es la clase que tiene la ventana. Ventana agregar es igual a new agregar, entonces, y ahora tenía que agregarla al panel, ¿verdad? Para que se muestre como MDI, como un hijo. Entonces voy a llamar al mi panel, ¿verdad? Mi panel punto, y mediante el método add vamos a agregar entonces ahora la ventana agregar. Ahora que la agrego, todavía no la hago visible. Lo único que tengo que hacer ahora es ventana agregar punto set visible, y dentro le tengo que decir que sea true porque por defecto es false. Ya. Acá abajo se supone que la ventana no es nula. Existe. A lo mejor está invisible, ¿no? Entonces lo único que tengo que decirle es ventana agregar punto set visible true. No tengo que darle memoria y tampoco tengo que agregarle al panel porque ya está. Ya le di memoria, ya está en el panel, pero a lo mejor está invisible, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien le hizo algún dispose o yo la cerré. Y qué bueno que me acordé porque nos vamos a ir a los internal frame. Y acuérdense de cambiar esta opción en las propiedades. Ustedes se van acá al internal frame y aquí en el ¿dónde era? Ahí. Ya, está en dispose. Que por defecto eso, el default close operation siempre está ahí en close. Ya. Se supone que con eso ya voy a poder abrir entonces desde el frame principal esta ventana agregar. Si le damos clic entonces abrimos my frame, que es el principal. Nos damos cuenta entonces ahora que si yo pongo abrir ventana agregar, entonces ya se abre mi ventana agregar. Y si la cierro, o si la intento abrir nuevamente, a ventana agregar no se abre ninguna instancia. Ya tengo identificado entonces
hace ese patrón que me permite solamente utilizar una instancia. Si la elimino, ahí acuérdense que el dispose lo que hace es que oculta nomás la instancia del panel, y si la vuelvo a abrir, ahí hago un set visible true. ¿Sí? Ya. Lo mismo con los otros botones. Vamos al frame. Vamos al tiro al salir. Evento. Ya, lo único que tienen que hacer acá sería entonces this punto. Listo. Hay algunos que hacen system.close. También se puede hacer. Ya. Vamos entonces al ítem de la ventana izquierda y ventana derecha. Lo mismo. Evento, action, action performed. Y se supone que acá tengo que hacer la validación if else. Ya. Ahí tengo que preguntar por qué ventana. Por la ventana izquierda, lógicamente. O sea, ventana izquierda. Si la ventana izquierda es nula, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Ventana izquierda es igual entonces a new. Ventana izquierda. Y ahora tengo que agregarle al panel, ¿verdad? mypanel.add y voy a agregar entonces la ventana izquierda. Y ahora lo único que tengo que decirle es ventana izquierda punto set visible true. Y eso mismo en el else. Ya. Mismo cuento con la ventana derecha. Clic derecho, evento, action performed. Y lo mismo aquí. If y else. Y aquí se supone que tengo que preguntar por la ventana derecha. Si la ventana derecha es nula, entonces ¿qué voy a hacer? Ventana derecha es igual a new. Ventana derecha, la agrego al panel punto add ventana derecha, ¿verdad? Y ahora ventana derecha punto set visible. Ya. Set visible true. Y eso mismo en el else. Y listo. Tengo entonces ahora toda mi aplicación que me va a permitir entonces abrir primero la ventana izquierda, ventana derecha, ahí está, y además también nuestro agregar, y ahí está. Voy a hacer un poco más pequeñas, o no, lo voy a dejar así. Ya, se supone, voy a poner play otra vez para que lo entiendan. Ahí está en la derecha y en la agrego. Se supone que todo lo que yo escriba aquí y presione, y cuando presione agregar, eso que escriba acá se tiene que ir a la lista que está aquí, ¿verdad? El problema está que yo lo que estoy escribiendo acá en este internal frame, eso no necesariamente tiene visibilidad con la lista. ¿Y por qué? Porque son internal distintos, son ventanas distintas, son clases distintas. ¿Qué podría hacer para yo desde acá enviarle un valor acá? ¿Ah? Esa lista la tengo que manejar acá. ¿Qué creen ustedes? Hay que ponerla estática, correcto. O sea, yo tengo que ir a la lista, a la ventana izquierda. Acuérdense, si yo quiero tener acceso desde aquí, porque yo quiero mandarle desde este internal frame, al agregar le quiero enviar datos acá,
obviamente acá en el botón yo tengo que acceder a esa lista, ¿verdad? Pero ojo, esta lista no está siendo visible porque es private. Si ustedes se van acá al agregar, al ventana izquierda, perdón, y ven ese list, miren cómo está ese list. Ese list izquierda, ¿de qué tipo es? ¿De qué modificador tiene? Private. ¿Y qué quiere decir que sea private? Que solamente la va a poder ver la clase ventana izquierda. Entonces, ¿cómo yo podría agregar desde acá, que es otra ventana, que no es la ventana izquierda? ¿Cómo podría yo agregar elementos para acá? Haciendo que esa lista sea pública. Y aparte sea compartida entre todas las ventanas. Y eso es estática. Entonces yo me voy a ir al ventana izquierda. Voy a seleccionar el list, entonces. Y le voy a decir en las propiedades del list, en el binding, no, nada que. ¿Y dónde está? Perdón, aquí, code. Ya, aquí me voy a code, que se me había desaparecido. Ya. Me voy a code, y acá en las variables de modificadores voy a seleccionar eso y le voy a decir que quiero que sea público, que no sea privado, y aparte que sea estático, porque si yo no lo hago estático, eso, chiquillos, para que lo entiendan, si yo esa list no la hago estático, yo voy a tener que estar creando la variable agregar. Voy a tener que decir agregar a1 es igual a new agregar. Voy a tener que hacer eso y después llamar al objeto. Voy a tener que decir a1 punto y ahí recién llamar a lbx, y no tiene sentido. ¿Para qué va a estar creando un objeto para llamar a una lista? No, yo lo que quiero hacer es utilizar la lista al tiro. Quiero decirle al tiro, quiero decir agregar.lbx al tiro, empezar a llamar al tiro a la lista, y eso solamente me lo permite cuando yo el objeto lo hago estático. Así que por ende esa lista, entonces en la modificación le voy a decir que sea público y que sea estático. Ok, lo mismo con la ventana derecha. A la lista, entonces le voy a ir a las propiedades, le voy a decir que sea pública y estática. Listo. Miren, si yo guardo y me voy entonces al botón agregar, aquí doble clic al botón agregar, aquí está en el action performance del botón. Si yo me voy acá al botón agregar, fíjense cómo yo digo, la clase se llama agregar, ¿verdad? Agregar punto tengo que guardar. Sí. No, es que no es agregar, es ventana izquierda. Ya, fíjense entonces como yo desde el agregar, desde otra ventana, yo digo ventana izquierda, que esa es la clase, ¿verdad? Yo puedo llamar directamente entonces a un atributo de la clase ahora y cambiarlo. Punto lbx izquierda. ¿Sí se fijan? Tengo acceso total ahora a esa variable y poder cambiarla desde cualquier lado. Entonces, ¿qué pasa si que yo le digo, voy a probar? Si yo digo eso, punto add, acuérdense que yo no puedo agregar elementos. ¿Por qué? Porque tengo que crear un modelo. Ahora, ¿el modelo dónde lo tengo que crear? Acuérdense que ustedes no pueden hacer lbx.add, porque tienen que hacer un modelo y ustedes tienen que agregarle al modelo. Y el modelo se tiene que encargar internamente de agregarle a la lista. Pero ustedes no pueden agregar directamente a una lista. No se puede. ¿Cómo hago entonces para agregarle a la lista? Tengo que crear un modelo. Ahora, ¿el modelo dónde lo creo?
Lo creo acá en el agregar. No tiene sentido, ¿verdad? Cuando se abre la ventana principal, ahí tiene sentido crearlo. ¿Están seguros? ¿Seguros? O sea, yo me voy a ir aquí al frame. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Usted no está de acuerdo? Que hay que crear el publish model en el principal, pero que se active cuando se abre la ventana interna. Exacto. Mira, qué buen alcance. Si yo voy acá al frame, al principal, obviamente aquí yo tengo que declarar las variables. Aquí yo tengo que decirle, acá abajo, voy a declarar entonces un... Aquí sí tiene que ser público, por si acaso. Tiene que ser public y estático además. Public, static y default list model, ¿verdad? Y le voy a poner modelo izquierda. Ese va a ser el modelo entonces que me va a permitir agregarle elementos a la lista izquierda. Y acá le voy a decir entonces public static default list model, y ese le voy a poner modelo derecha. Ahora, recién me dijeron ustedes que yo tenía que hacer esto. Acá en el principal, diseño, y acá en el frame, me voy a ir a Navigator. Ya. Y acá en el frame tenía que darle clic derecho, evento, window opened, y ahí darle al tiro memoria, error. ¿Y por qué error? Pues imagínense cuando inicia la pantalla recién. Cuando inicia mi frame, aquí. Si yo inicio mi frame, ¿en algún momento he creado la lista? No, porque ni siquiera le he dicho abrir ventana. Entonces, ¿esa ventana interna se ha creado en algún momento? Nunca se ha creado. Nunca se ha creado. ¿Cuándo yo le doy memoria a la ventana izquierda? Cuando yo presiono el ítem, ¿verdad? Ahí recién yo le digo ventana izquierda es igual a new internal ventana izquierda. ¿Sí o no? Entonces yo cuando yo le hago un frame opener, no puedo darle memoria. Si yo, imagínense ustedes, le hago esto acá. Vamos a hacerlo, lo vamos a hacer para que se den cuenta. Ya. Se supone que acá yo tendría que setearle el modelo, ¿verdad? Entonces yo tendría que decirle modelo izquierda, por ejemplo, punto... Ah, no, perdón. Listo. Tendría que decirle ventana izquierda, punto lbx, ¿verdad? Punto set model. Y aquí el modelo tendría que ser entonces modelo izquierda. Ya, pero imagínense, cuando yo estoy abriendo recién la ventana, ¿ese lbx izquierda existe? No existe, fíjate. Vamos a darle play. Window Opener. Y ahí ya hay un error, ya hay un bug. Hay un error porque yo estoy seteando un modelo de un lbx que no existe en ningún lado. Así que, error. Vamos a eliminar. Vamos a detener el proceso IC2. Eso no lo puedo hacer acá. Yo lo tengo que hacer en cada ventana. Acá, por ejemplo, la ventana izquierda, en el internal frame de la ventana izquierda, en el evento, también es el evento cuando abre, pero aquí se llama evento internal frame opener. Ya, abro el internal frame opener y aquí yo le tengo que setear el modelo. Ya, como estoy dentro del internal frame izquierda, puedo llamar directamente al tiro al lbx izquierda, ¿sí o no? Así que le digo aquí lbx izquierda, ¿verdad? Punto set model, al tiro. Ya, ese modelo, ¿dónde está?
está en el frame principal. Ya, ¿cómo se llama mi frame principal? Acuérdense que yo lo hice estático el modelo. Claro, my frame. Si yo le pongo punto, ya tengo entonces disponible los modelos, porque yo lo hice estáticos, entonces los puedo llamar directamente así, llamando a la clase punto y el atributo activo, sin crear un objeto, si no tendría que estar diciendo myFrame m1 es igual a new myFrame y recién poder ocuparlo, y no tiene sentido eso, tienen que ser estáticos. Así que le digo entonces lbx izquierda punto setModel y entre paréntesis myFrame punto modelo izquierda. Y ahora sí, entonces cuando abra el internal frame izquierda voy a setearle entonces el modelo. Ahora sí voy a poder ocupar ese modelo. Vamos entonces con el ventana derecha y lo mismo. J internal frame, evento, internal frame opener. Y aquí lo mismo. Pero ahora llamo al lbx derecha punto setModel y aquí lo mismo. Si quiero pasarle entonces el modelo, tengo que llamar a donde declara el modelo, que es en myFrame, ¿verdad? myFrame. Y ahora lo único que tengo que decir es punto modelo derecho. Y listo. Ahora ya puedo agregar entonces al modelo. Nos vamos a ir entonces al agregar. Diseño, se supone que aquí en el botón agregar, y vamos a agregar entonces elementos. ¿A quién tengo que agregarle? ¿Al derecha o al modelo derecha o al modelo izquierda? A la izquierda. Entonces le voy a decir aquí. Voy a comprobar primero, voy a hacer un if pequeño. Si el txt.agregar.getText.equals, ya. Si el que está vacío, si el que presiono el botón y eso está vacío, ¿verdad? Yo le voy a decir jOptionPaint.showMessageDialog y le voy a decir al usuario ingrese algo para agregar, mejor, una palabra para agregar. Un pequeño error por si yo presiono el botón. Y en el else, ahora sí tengo que agregar. ¿Dónde agrego entonces? ¿Al listbox o al modelo? Ya, ¿y el modelo dónde está? En myFrame, ¿verdad? Entonces yo le digo myFrame. Entonces llamo al modelo, ahora sí tengo acceso a los modelos. Modelo izquierda, entonces, punto add element. Y aquí en el add element, ¿qué debería agregar? El txt, ¿verdad? Txt agregar. Por si acaso ustedes pueden hacer una variable con eso, lo pueden agregar directamente ahí. Txt agregar punto de getText. Esto que hice yo aquí es lo mismo que hacer esto. Acuérdense. Es lo mismo, no se vayan a confundir con eso. Palabra es igual a eso. Entonces aquí yo tendría que agregar la palabra. Y obviamente aquí voy a seguir haciéndolo como lo hacía mejor para que no se confunda. Palabra, ya. Es lo mismo, pero para ahorrar línea de código yo lo hago al tiro ahí. Ya. Vamos a ver si es que nos resulta. Play. Se supone que, fíjense, si yo pongo agregar y pongo agregar, bueno, primero me va a validar que escriba algo, pero si escribo algo y agrego, fíjense, se queda nuevamente en un boot. ¿Y por qué? Porque estoy agregando en una lista que todavía ni piensa, en un modelo todavía ni piensa en setearse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le he hecho yo el abrir. No. Entonces ustedes tendrían que también validar ese pequeño error. No lo vamos a validar ahora sí por tiempo. Vamos a cerrarlo. Vamos a probar que esté funcionando nada más. Ahí. Vamos a abrir entonces el izquierda. Ya. ¿Qué hice?
Qué raro. Entonces, pero no le dio memoria al public mode. ¿A dónde? Cuando se. Ah, tienen razón, tienen razón. Ya. Vamos entonces al agregar. ¿Esto tiene OpenEd? No tiene. Ya. Entonces nos vamos aquí al ventana derecha, aquí. Tienen toda la razón. Aquí tendría que decirle entonces myFrame, ¿verdad? Punto modelo izquierda, no, modelo derecha es igual a new default list mode. Ahí sí. Ya, lo mismo con el otro internal frame, ventana izquierda. Claro, evidentemente estaba ocupando un modelo que nunca le di memoria. Y aquí entonces es myFrame punto modelo izquierda es igual a new default list mode. Ya, ahora sí. Le damos play entonces, veamos si es que ahora sí. Ahí sí. Ya agregamos entonces el izquierda y agregamos también el S. Vamos a pasar entonces algún parámetro, por ejemplo, hola. Le ponemos a agregar. Y fíjense cómo ya ahora sí puedo comunicarme entonces desde una ventana hacia otra ventana, incluso hacia un list que está en otra ventana. Ya, la tarea ahora es pasarlo desde acá hacia acá. Y si yo sigo agregando, obviamente voy a seguir agregando al modelo que está en memoria. Y porque es estático, no voy a ir sobreescribiéndolo, sino que voy a ir agregando bajo la lista. Y si quiero ir agregando más, voy agregando nada más. Voy a ir entonces al... Ah, no le puse cerrar ahí. Ya, las propiedades entonces de esa ventana, aquí, propiedades, le voy a decir que se cierre, que se minimice, que se maximice, igual acá, que se cierre, que se minimice y maximice. Ya, se supone que tengo que programar ese botón ahora, ¿verdad? Vamos a darle doble clic a ese botón. Ya, ¿a quién tendría que llamar aquí? Si es que quiero agregar. Ahora, primero tengo que hacer un... ¿Por qué un if? Para ver Si es que no he seleccionado nada, ¿verdad? Ya. ¿Cómo lo hago eso? Ayúdenme ustedes. If. Si la lista, ¿verdad? Si el... Pero ojo, estoy aquí, estoy dentro de la misma internal frame izquierda. Así que puedo llamar directamente al LBX. Ahí está. LBX izquierda, ¿verdad? Ya. Si LBX izquierda, punto, is selected selection empty, o sea, si no hay nada seleccionado, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Un mensaje. No, pues si no hay nada seleccionado, le puedo decir un mensaje, punto, show message dialog. Y aquí le puedo decir, no hay nada seleccionado. Y en el caso contrario, aquí sí puedo pasarlos al modelo de la derecha, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer aquí? Un array list, ¿verdad? Entonces le voy a decir array list y lo voy a llamar izquierda, ¿no? No, le voy a poner elementos izquierda. Elementos izquierda. Y eso va a ser igual entonces ¿a quién? ¿Al modelo o a la lista? Modelo. Ah, no. LBX izquierda punto. ¿Y cómo se llamaba? Get selected value. Value list. Ese es. ¿Y qué es lo que me retorna eso? Me retorna... ¿No se ve? Ya, ahí sí. ¿Qué es lo que me retorna entonces esto?
una lista. Me sirve porque acuérdense que las listas son las interfaces que ocupan los array lists, así que me sirve igualarlo a un array list. Lo único que tengo que hacerle es un casting, ¿no? Ya, hago eso y listo. Se supone que ese método getSelectedValues me retorna automáticamente todo lo que yo seleccioné. Ahora, el error está en que yo declaré ese elementos izquierda, ¿verdad? Ahí, elementos izquierda los declaré como array list. ¿Y esto qué me retorna? Una lista. Entonces, ¿qué le tengo que hacer aquí antes? Un casting. O sea, le tengo que decir array list, y ahora sí convertí esa list en un array list. Ya, tengo entonces ese elementos is seleccionado. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Un for, ¿verdad? ¿Y un for para qué? Para recorrer el array e ir agregando al modelo uno por uno, ¿verdad? Así que aquí yo le digo for elementos izquierda punto size, ¿verdad? Y acá adentro, ¿a quién llamo ahora? Al modelo de la derecha, ¿verdad? ¿Dónde está el modelo de la derecha? En mi frame principal, o sea, myFrame punto modelo derecha. Y ahora sí puedo agregar entonces elementos. Y ese elemento que tengo que agregar, lo único que es elementos izquierda punto get y listo. Tan fácil como eso. Si le doy play, vamos a agregar entonces, ahí tenemos entonces el izquierda, tenemos el derecha y tenemos el agregar. Se agregó entonces un hola mundo, chao, mundito y una carita. Ya. Ahí tengo entonces distintos elementos. Si selecciono entonces el hola, mundito y la carita y presiono entonces el pasar hacia la derecha, tendría que pasarse, ¿o no? Ya, ¿qué pasa si no selecciono nada? O sea, si lo cierro y lo vuelvo a abrir, aquí ventana, no, ventana izquierda. Ah, ya está seleccionado. Vamos a cerrarlo entonces. Quiero primero ver ese mensaje. Ventana izquierda. Ventana derecha. Y la agrega. Ya. Si presiono obviamente eso, ya no. Ahí me dice que no es seleccionado. Ya, lo mismo. Hola. Chao. Mundito. Ya, y carita. Ya, si selecciono la carita y mundito entonces y presiono pasar hacia la derecha, vean cómo se pasa hacia la derecha. Lo único que tienen que hacer ustedes es eliminarlo de acá, ¿verdad? ¿Cómo lo eliminan aquí mismo al presionar? ¿Ah? ¿Me sirve removerlo acá o no? O aquí, o antes del for. Adentro del for. O sea, aquí. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que decirle entonces myFrame, ¿verdad? myFrame punto modelo izquierda punto remove element add, ¿verdad? Y ahí sí, ¿o no? ¿Están seguros? ¿Seguros? ¿Será remove element add? Remove element. Y dentro le tengo que poner un objeto. Elementos is punto get y. Ahí sí. Ya, fíjate entonces cómo ahora le digo play, abrir ventana izquierda, abrir ventana derecha, le digo entonces abrir, escribo hola, chao, hasta pronto.
selecciono por ejemplo el chao y el hasta pronto y lo paso, entonces ahora sí se pasa y se elimina desde la lista izquierda. Ya, lo mismo tengo que hacer con la derecha. Cierro, voy a la derecha y en el botón de la derecha, ¿qué tengo que hacer acá? Ustedes ayúdenme, tengo que hacer un if para preguntar por la lista, ¿verdad? Un list y un else. Y aquí tendría que preguntar por la lista, ¿verdad? Derecha. Y selection empty. O sea, si está vacío, entonces voy a imprimir un mensaje jOptionPaint.showMessageDialog y le voy a decir entonces acá no hay ninguna selección. Y acá en el else, ¿qué tendría que hacer? Lo mismo, array list, ¿verdad? Array list, elementos derecha, ¿verdad? Elementos derecha es igual ¿a qué? Al lbx derecha punto get selected value list y eso antes un casting de array list. Recorro el for entonces, lo mismo que hice con el izquierdo voy a hacerlo entonces con el derecho, for elementos derecho punto size y ahora le tengo que agregar elementos al izquierda, ¿verdad? Así que por ende voy a llamar a myFrame punto modelo izquierda punto add element y aquí entonces es elementos derecha punto get y ahora tengo que remover los elementos del modelo derecha, así que myFrame punto modelo derecha punto remove element y aquí entonces es elementos derecha punto get y listo. Le doy play entonces. Abro la ventana izquierda. Abro la ventana derecha. Y abro el agregar. Selecciono ese, no hay ninguna selección. No hay nada seleccionado. Y agrego el evento, entonces, bueno, si le pongo así nomás, tampoco, tiene que ingresar una palabra. Eso lo pueden también, las excepciones también la pueden manejar con los try y catch que también aprendieron. También lo pueden utilizar en la prueba. Hola. Chao. Y carita. Si selecciono entonces la cara, el chao y el hola, con el control presionado obviamente, y paso entonces hacia allá, se van a pasar los elementos. Si quiero devolver el chao, lo puedo devolver, y así puedo jugar forever. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya, miren, ¿cuánto me demoré? Me demoré harto porque explicando. Pero se supone que ustedes hicieron la prueba, que deberían demorarse menos, porque no van a estar explicándole a nadie un ejercicio. Así de fácil era.